Gildardo Alarcón, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por haber dándonos un poquito de tu tiempo. Voy a empezar con una breve introducción tuya. Gildardo Alarcón es capitán de fragata de la Secretaría de Marina de la Armada de México. Hizo una maestría en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM al final de los años 80 y entra a la Marina en 1989. En 1992, ya en la Marina, se va a hacer una maestría en ciencias ambientales a la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido y regresando es destacado en Mérida, Progreso, y en Progreso ayuda a fundar la Estación Oceanográfica de Progreso, de la cual fue director del 96 hasta el 2008. Luego estuvo metido en un montón de cosas, incluso regresó a Progreso, a la Estación Oceanográfica, y finalmente pues se retiró en el 2017, hoy es capitán de fragata en el retiro. Gildardo, buenos días, buenas tardes para mí. Buenas Muchísimas tardes. gracias por tiempo y por estar por acá. Es un gusto para mí, Bruno. Perfecto, mira, nos vamos a enfocar en Arrecife Alacranes. En todo tu tiempo en Progreso, seguramente pues tuviste oportunidad de ir a Alacranes, ¿o no? ¿Visitaste la Varias isla? veces. Sí, varias veces. Es un lugar al que íbamos muy a menudo. Ok. Tanto a Y, la Isla Pérez como a los otros cayos. y si tuvieras que definirlo en 3 palabras, ¿cuáles son las palabras que te vienen a la mente así de repente? Bueno, del Arrecife a Alacranes, pues es es increíble, o sea, es una experiencia maravillosa, descubres un mundo distinto, ¿no? Cuando entras por primera vez al arrecife y conoces, tanto lo que es la vida que está en la parte emergida, en los islotes, en los cayos, las aves que anidan, como la parte arrecifal, uno no tiene una idea muy clara de la importancia que puede tener un arrecife hasta que no lo ves, no estás allá abajo, ¿no? Y también no te das cuenta de que la interacción que ha tenido con el humano hasta que no ves toda la cantidad de pecios o encallamientos que hay en el arrecife. No, sin duda, ya tocaremos ese punto. Pero mira, antes de que sigamos, me gustaría que nos explicaras un poquito. Tú estuviste en la Secretaría de Marina. La Marina está organizada en zonas navales. Yo siempre Es me correcto. hice muchísimas bolas sobre cuál era la zona naval de la península, cuál era la de Campeche, si Cayo Arcas estaba aquí, si Alacranes estaba allá, de quién dependía Cayo Arenas. ¿Nos pudieras dar así una breve descripción en cuál es la organización interna geográfica de la Marina? Sí, mira, en este caso la Secretaría de Marina, la parte militar, lo que es la Armada de México, está organizada en mandos navales, o sea, son regiones navales, zonas navales y sectores navales, en esa forma jerárquica, ¿sí? Entonces, aquí en Yucatán estamos bajo el mando de la quinta región naval. La quinta región naval tiene su sede en Isla Mujeres, Quintana Roo. Y bajo la quinta región naval opera la novena zona naval, que tiene su sede en Yucalpetén, Yucatán, hay un ladito de Progreso, pegado prácticamente, y la onceava zona naval, que está en Chetumal. También tiene un sector naval, que es el sector naval de Cozumel, que, bueno, todos dependen pues de la quinta región. ¿Sí? Y aquí en Yucatán, la novena zona naval opera en todo lo que es el litoral yucateco y el arrecife Alacranes está bajo la jurisdicción de la novena zona naval. ¿Sí? Los otros arrecifes, como son, bueno, el arrecife de Sisal también está bajo la novena zona naval, y de los arrecifes como son Cayo Arcas y Cayo Arenas, esos están ya dentro de la jurisdicción del mando naval que está en Ciudad del Carmen, ¿sí? Que viene siendo la tercera región naval. Entonces, digamos que tenemos estas organizaciones geográficas, ¿no? Y Alacranes, entonces, depende de Yucalpetén, o Novena zona mejor naval, dicho, depende de la quinta región naval en Isla Mujeres y específicamente novena zona naval en Yucalpetén. Perfecto. es correcto. Pregunta. Acabaste de decir que hiciste una separación entre los marinos militares, la Armada,
¿cuáles son los otros? ¿Cómo se divide orgánicamente la Secretaría de Marina dentro, digamos, en las diferentes direcciones y unidades? Bueno, la Secretaría de Marina En breves pinceladas. claro, la Secretaría de Marina es una Secretaría de Estado, ¿sí? Y dentro de la Secretaría de Marina está el brazo armado, que es la Armada de México, ¿sí? Esta parte armada es donde están los mandos navales, ¿sí? Las unidades, la superficie, la infantería de marina, etcétera, ¿sí? Pero aparte, dentro de la Secretaría de Marina está la parte, le podríamos llamar, entre comillas, civil, porque, bueno, hay una mayoría de personal militar que trabaja en esas áreas, ¿no? Que es la subsecretaría, la oficialía mayor, en fin, otras áreas, pero de la subsecretaría depende un área importante, que es un área, la parte, un órgano técnico o de investigación, que es la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, que depende de la Dirección General de Investigación y Desarrollo. Esta Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, que le llamamos DIGAOM en sus siglas, es la que lleva a cabo las actividades de toma de muestras, ¿sí? Cruceros oceanográficos para obtención de parámetros, mediciones de parámetros oceanográficos. Hay una serie de monitoreos costeros que también llevan a cabo. Opera también la red de estaciones meteorológicas que hay en todo el litoral y en las islas. La red de mareógrafos que cuenta también es muy importante, esa red de mareógrafos, y se publica las predicciones de mareas, que también se pueden consultar en línea. Eh, el área de hidrografía es la responsable de la cartografía náutica del país. ¿Sí? Esto también es importante. Hay una serie de mapas que se tienen que hacer, porque eso es un compromiso internacional, ¿sí? Para tener jurisdicción y soberanía sobre nuestras aguas. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, y un área de coordinación con otras dependencias a través de la Comisión Nacional de Investigación Oceanográfica, la CONACIO, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Ok, Es de ac Y dentro de la misma, de esta enorme área técnica, pues, prestan sus servicios, profesionistas de muy diversas áreas. Hay biólogos, oceanógrafos, químicos, geólogos, por ahí había antes una geofísica, no sé si todavía exista, eh, geógrafos, ¿sí? Licenciados, arquitectos, ingenieros, toda una amplia variedad de profesionistas que prestan sus servicios y al ingresar a la Secretaría de Marina se militarizan, ¿sí? Pasan este proceso de militarización, se les asigna un grado, una jerarquía militar en función del grado académico que tengan, y tienen que tomar un curso de inducción militar para homologarlos con el resto de los marinos que son egresados de las escuelas militares. ok. Y ahí entonces es dentro de esta parte, vamos a llamarle la componente civil de la Secretaría de Marina, que están estas estaciones oceanográficas. Es correcto. De hecho, en el país hay 6 estaciones oceanográficas y 2 institutos de oceanográficos también. Las estaciones de investigación oceanográfica están una en Ensenada, y del lado del Pacífico tenemos una en Ensenada, otra en Topolobampo y otra en Salina Cruz, y un instituto, que es más grande, en Manzanillo. Y del lado del Golfo y Caribe tenemos, la estación oceanográfica de Tampico, otra estación en Ciudad del Carmen y la estación de Progreso. Y un instituto de Ok, investigaciones, un instituto oceanográfico que está en Veracruz. ok, 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 hace sentido. Ahí eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, am, cuando tuvimos que ir a Cayuarcas, que es una zona especial, tuvimos que pedir una autorización a la Secretaría de Marina. Pero la Secretaría de Marina nos decía que eso no era su jurisdicción, que era la Secretaría de Gobernación. Y hablamos con Secretaría de Gobernación y nos dijeron, no, eso no es nuestra jurisdicción, es la Secretaría de Marina. Y estuvimos en este ping-pong un par de semanas uh, porque Cayo Arcas no era isla. Y entonces y yo nunca entendí muy bien la diferencia. Creo que a lo mejor los colegas de la Secretaría de Gobernación y de la CEMAR tampoco, pero creo que el problema estaba en que no decía que era isla. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la jurisdicción de la Secretaría de Marina en los ambientes insulares de México? Mira, las islas
todas las islas de México están bajo la jurisdicción y la tutela gubernamental de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es quien administra las islas. Ahora, las islas, para que puedan llamarse islas, ¿sí? Tienen que cumplir con ciertas características, esto en función de compromisos o de convenios internacionales. ¿Sí? Si no, imagínate, pones un palafito en algún lugar o algo y ya le llamas isla, ¿no? No, hay una serie de disposiciones de carácter internacional, ¿sí? Derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en donde para que pueda llamársele isla tiene que tener la capacidad de poder sostener una población, aunque sea mínima, pero una población permanente fuera del agua, ¿no? O sea, tiene que haber una superficie rocosa o arenosa que pueda sostener una vida, población. Y en el caso, por ejemplo, de Isla Pérez, bueno, pues tienes varias islas, varios islotes, ¿sí? Lo que pasa es que algunos son muy dinámicos, seguramente ustedes ya lo saben, a veces se erosionan y ya no hay casi nada, incluso han llegado a desaparecer algunos cayos arenosos y otros aparecen en otro lugar, ¿no? Esto es lo que hace que no se les pueda llamar de repente una isla cuando no tiene todavía esa característica, ¿no? Es pues, un pedacito de arena que el año entrante a lo mejor ya no está. Sí, ahora, aun cuando la Secretaría de Gobernación es la que administra y tiene esta potestad sobre las islas, eh, ejerce el ejercicio de soberanía sobre todas estas islas y todos estos cayos es por parte de la Secretaría de Marina, ¿sí? Quien a través de sus unidades, de los buques, de las aeronaves y del personal que destacamenta en varios sitios, eh, mantiene esta soberanía del territorio nacional a través de, bueno, con su presencia en las islas y en los cayos, ¿no? Es como se maneja. Ok. Entonces, seguramente cuando ustedes intentaron ir allá, pues sí, se requería de una autorización por parte de la Secretaría de Gobernación, o un visto bueno de la Secretaría de Gobernación para poder visitar la isla, y el permiso de la Secretaría de Marina para ser trasladados, dependiendo qué tipo de vehículo o de embarcación iban a utilizar, o si iban a solicitar el traslado por parte de la Secretaría, ¿no? Ya, ok, ya me queda más claro. Ok. Entonces, cuando dices que el mandato de la Secretaría de Marina es la soberanía nacional, ah, hombre, pues es que esté en un destacamento militar con capacidad de fuego, ahí están en la isla. Pero no es solo eso que hace la Marina, ¿no? No solo están ahí para garantir que ese es territorio mexicano y que si entran unos malos, pues nada, les dicen que no, Claro. ¿no? Sí, no es lo único, no se hacen muchas otras funciones, ¿no? El personal destacamentado también cumple funciones en este caso, de autoridad marítima, ¿sí? Es decir, están también para auxiliar embarcaciones que tengan la necesidad de un apoyo, ¿no? Hay estaciones de radio, hay faros que operan, bueno, claro, los faros los opera todavía la Secretaría de Comunicación y Transportes, pero próximamente también van a estar coordinados por la CEMAR. Hay, por ejemplo, vigilancia en zonas donde existen vedas o existen ciertas restricciones a la pesca, ¿sí? O a la protección de los recursos. Bueno, la presencia naval también permite, pues, que se refuercen estas disposiciones normativas que deben aplicarse en el territorio nacional. Hay vigilancia para evitar la contaminación de los mares, que los buques no derramen intencionalmente petróleo u otro tipo de sustancias nocivas, etcétera, ¿no? Pues es una amplia variedad Ya, de ok. funciones y responsabilidades. Yo hace un par de días entrevisté a Federico, el director de Conservación de Islas, una ONG que hizo la desratización de Isla Pérez y Mm, algunas otras islas. Y estábamos platicando y él me decía que la Secretaría de Marina era absolutamente crucial y fundamental. O sea, no se pudiera hacer trabajo de investigación, trabajo de conservación en las islas sin el soporte de la Marina. Ustedes tienen toda la logística de embarcaciones, personal en las islas. Ah, para aquellos que nunca han ido a Alacranes, ¿nos pudieras decir en términos generales cómo es la logística? O sea, sí, hay gente en la isla, pero, o sea, hay energía eléctrica, hay agua potable, hay televisión por cable. ¿Cuántas veces van? ¿Se quedan 6 meses? ¿Se van todos los días y regresan en la noche?
¿Nos pudieras describir cuál es la logística de vivir en una isla para los destacamentos de Marina? Una isla como Bueno, Alacranes, obviamente. mira, actualmente, no sé si ha habido, si actualmente han cambiado estas disposiciones, pero en los tiempos en que a mí me tocaba ir por allá, había, bueno, la única isla con población permanente, que era reemplazada con cierta periodicidad, era Isla Pérez, ¿sí? Y ahí se encontraba siempre el farero, ¿sí? Con su familia, a veces estaba solo, a veces dependiendo, generalmente iba con familia, tenían su casa, el faro, y su responsabilidad era muy concreta, mantener en operación el faro. Ellos dependían de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes se encargaban de los relevos y de mandarle los viáticos. Muchas veces se aprovechaba el mismo viaje de la Secretaría de Marina para llevar viáticos o para llevar alimentos, etc. Y también existía un destacamento naval, ¿sí? Apostado en la isla, ¿sí? Con infantes de marina, una embarcación para poder realizar la vigilancia, los recorridos de vigilancia y la atención hacia cualquier necesidad o requerimiento de apoyo, de auxilio, cuando así que son muy frecuentes en la isla, ¿no? Eh, no te puedo decir cuántas gentes, sinceramente no sé cuántos habría, 10, 11, 20, no sé. Pero estos son reemplazados periódicamente, ¿sí? Cada cierto tiempo son relevados por otro grupo de gentes que llegan allá y reemplazan a los marinos que allá están, y esto se da continuamente, ¿sí? Eh, no hay agua, por supuesto. Cuando llega el buque de marina, llega con el personal que se va a quedar y con todas las provisiones necesarias, con el abastecimiento de agua. Allá en la instalación que tiene construido tanto el farero como el personal naval, pues tienen un depósito, tienen cisternas para guardar el agua que les llevan en el buque, ¿sí? Igual todas las provisiones allá se guardan. Eh, en cuanto a energía eléctrica, pues, o sea, esto antiguamente era una planta que era alimentada por gasolina, ¿sí? Por diésel. Bueno, no sé si era gasolina, tanto para el faro como para el apostadero naval, ¿sí? Había un proyecto de hacerlo, a base de celdas solares, no sé, ya tiene mucho tiempo que yo no voy para allá, no sé si ya se logró. Sé que en otros sitios sí se ha manejado, ya, por ejemplo, en Banco Chinchorro, que estamos hablando de Quintana Roo, un importante lugar, también hay una destacamento naval en uno de las islotes, el que está hasta el norte, ¿sí? Y estaban también, me parece que había un proyecto importante de hacerlo, pues más que bueno, sustentable sería la palabra, pero eh, proveerlo de energía solar, ¿sí? A base de celdas solares para no requerir estar usando combustibles necesariamente, ¿sí? Entonces, bueno, son parte de los proyectos. Pero es pues la vida en un islote, ¿sí? El personal se sujeta a una serie de rutinas, ¿no? Como si estuviera en tierra también. No son vacaciones, ¿no? Van a trabajar. Sí, hay recorridos periódicos por las islas, se están reportando continuamente, suben a vigilar o a inspeccionar algunos buques que llegan a fondearse buscando abrigo ahí en la parte donde se puede, donde está permitido fondearse en Isla Pérez, ¿sí? Y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que se hace. Y se recibe una población flotante, periódica, bueno, eventual también, de personal. Hay un campamento tortuguero en el área, en donde, pues, eso lo opera la Semarnat, bueno, en este caso la CONAMP es la que opera. No sé si esto lo hagan a través de una ONG o cómo lo estén manejando, pero es gente que va a ver, tienen una función concreta, ¿no? Es un campamento tortuguero donde tienen una zona donde trasplantan algunos nidos, están pendientes de la eclosión de las tortugas y todo ese tipo de cosas, toman mediciones y demás, ¿sí? Esto es como que la población que de alguna manera está más permanente o fija. Adicionalmente llegan pescadores que de repente andan operando en los alrededores, y buscan abrigo cuando la surada está muy intensa, cuando hay un oleaje muy intenso, se acercan para resguarecerse un poco. Llega turismo también, sí se permite, hasta donde se sigue permitiendo que llegue el turismo, tienen que reportarse y llegar su permiso con la CONAM, ¿sí?
Estos pueden bajar en Isla Pérez, igual los marinos les pueden pedirle los permisos que justifiquen que están ahí. Sí, está permitido el buceo hasta donde yo sé. No sé, ahí habría que preguntarle a la CONAM cuáles son las restricciones en cuanto a lo que pueden hacer los turistas, los que llegan a bucear en el área y cuáles no. Sí, pero bueno, es parte de todo esto, ¿no? No se permite, hasta donde yo sé, no se permite que turistas pernocten o acampen en la isla ni en los cayos que están hacia el norte, ¿sí? Esto, eso es hasta donde yo sé, era una disposición que se estaba cumpliendo, estaba evitando que no llegara, que la gente no bajara a dormir, porque se prestaba pues a que hicieran una pequeña fiesta a veces, ¿no? Y luego los cayos son muy sensibles, sobre todo los islotes pequeños, mientras más pequeños pueden ser más sensibles en este sentido, ¿no? Y Sí, bueno, sí, sí. es más o menos como se maneja o cómo Ya. es esta vida en la isla, ¿no? En las islas. Tocaste puntos bastante interesantes. Entiendo que abren una excepción para que se pueda pernoctar en la isla durante los torneos de pesca, pero con una serie de restricciones, aunque mucha gente después termina pues durmiendo en los barcos que Es más van, ¿no? cómodo. Claro, es más cómodo, ¿no? Am, Otra cosa interesante que tocaste es energías renovables en Alacranes. Yo me acuerdo una vez que nos bajamos con el comandante de los navales que estaban ahí y estaba muy enojado con ellos porque tenían un panel solar así chiquitito que alimentaba, no me acuerdo, un instrumento cualquier, creo que meteorológico, y tenía como 3 centímetros de guano de gaviota arriba del panel solar y por lo tanto obviamente no le llegaba ningún sol, ¿no? Y el Claro. comandante estaba furioso con ellos, tenían que limpiarlo. Entonces, sí es posible poner, de hecho creo que hay empresas que ya tienen paneles solares adaptados para ambientes marinos, adaptados Ujú. para barcos, porque también lo que me comentaron es que todo lo que es eléctrico y de metal en un ambiente como Arrecife Alacranes se oxida de volada. Pues son aparatos que no es comprarlos en tierra y llevarlos, tienen que ser aparatos preparados para aguantar condiciones marinas, salitre, mucha oxidación, ¿no? Muchas veces en esas estaciones meteorológicas uno se puede conectar a internet y saber cuál es el estado del tiempo ahora o hace 5 o 10 minutos. Pero si yo quisiera saber qué temperatura había en 1998, ¿esos datos están disponibles o los tendríamos que solicitar a la Secretaría de Marina? No, esos datos yo creo que tienes que solicitarlos. Series de tiempo tan largas, no, sí sé que sí las tiene Marina, sí, porque se han utilizado, pero hay que solicitarlas y están disponibles, ¿eh? No es de que haya que comprarlas o pasar por 10,000 filtros, ¿no? Es información pública porque finalmente fue obtenida con recursos públicos, ¿sí? Pero hay que hacer una solicitud para poder accesarla. Ok, Ya te dicen cuál es el procedimiento, hay que ir directamente o mandar un CD, o sea, ya en eso sí, te sí, sí. dirán. Y recordarás cuáles son las variables que se miden en la estación oceanográfica, así En las de meteo en memoria. las meteorológicas miden por entrada, presión atmosférica, temperatura, humedad relativa, tienen el bulbo húmedo, el bulbo seco, tienen, algunas traen ya el sensor ultravioleta, velocidad del viento, ráfagas, dirección obviamente del viento también, eh, No, no, básicamente, no, bueno, pues eso es y precipitación pluvial. La precipitación. la precipitación pluvial luego es bastante, in es la que suele tener más problemas, porque luego, les cae en el sensor de precipitación, a veces se llena de arena o algo que les caiga, o se sube un animalito por ahí, y eso nos a te afecta la lectura, y a veces de repente vemos que no está dando, no está operando, no está funcionando el lector de precipitación. Sí, pero en general los demás siempre están operando razonablemente bien. Ok, Hay pues una excelente. La gente del área de meteorología periódicamente, cada cierto tiempo, hacen recorridos pues, para el mantenimiento de las estaciones.
hacen su recorrido y todas las estaciones traen también un data logger que independientemente de que transmite la información, también la está guardando como respaldo. Entonces estos muchachos llegan, extraen toda esa información y le dan el mantenimiento a los sensores, ¿no? Y una pregunta, Gildardo, eso es información meteorológica atmosférica. Muchas veces platico con los colegas y ya ha habido varios intentos de generar una red de boyas oceanográficas desde las universidades, pero las universidades no tienen el capital financiero, no tienen toda la logística para mantener esto. Y entrevisté hace unas horas a la doctora Cecilia Enríquez, que me decía que cada boya oceanográfica fija de la NOAA tiene de 5 a 7 personas que la única cosa que hacen en la vida es dedicarse a esa boya, a cuidarla. O sea, la gente no tiene esa idea de que se requiere de tanto dinero, no solo para comprar el instrumento, pero después lo más complicado es mantenerlo, tenerlo bien anclado. ¿Alguna vez en el pasado la CEMAR tuvo boyas oceanográficas o No, hasta el día de hoy no las tiene? no, hasta donde yo sé, de hecho, no tenemos boyas, son muy costosas. Hemos operado boyas, de hecho, hace muchos años ya, que será, te diré, los años 90 posiblemente, o antes. Antes, no, sí fue en los 80 todavía, no, sí, en los 90, eh, hubo un convenio con la NASA. Sí, tenía el almirante Calderón Rivera tenía, logró un convenio con la NASA y se operaba una boya, y la NOAA también estaba bien metida, se operaban una boya en el área de las Revillagigedo, allá por Isla Socorro, ¿sí? Y bueno, y la misma NASA proveía de los datos y operaban una serie de información meteorológica porque lanzaban globos aerostáticos para medir hasta altos niveles, en fin. Había una serie de actividades de colaboración, pero desafortunadamente pues, se interrumpió ese, esa colaboración, este, y no volvió. Okay. No, sí entiendo. Pero digamos que en Alacranes nunca hubo ninguna Boya, boya instalada, que tú no, sepas. de tipo oceanográfico, que yo sepa, No. no. Las únicas Ok. boyas que llegamos a tener aquí en Yucatán fue precisamente una que la Conavio instaló allá por Isla Holbox hace un tiempo. Nos tocó ir a instalarla como parte de Marina, pero pues es muy difícil porque si no tienes la vigilancia, la depredan, es vandalizada rápidamente. Sí, es vandalizada, sí. Pero digamos que en Alacranes no llega tanta gente. ¿Tú crees que la Marina estaría interesada en un convenio de cuidar una boya oceanográfica en Alacranes? Pues si ¿Les ves el está. interés? Yo pienso que podría ser del interés si esto no implica tener que trasladarse hasta el lugar donde esté instalada, ¿sí? Si está a la vista del personal que cuida la isla normalmente o que está operando en todo el arrecife y únicamente tienes que decirle, mira, cuando pases por aquí, ahí está la boya o chécala siempre, no debería haber ningún problema, ¿sí? El problema surge cuando implica distraer recursos para alejarse y ver específicamente una boya. Si la boya estaría instalada dentro del perímetro del arrecife, no debería haber ningún problema. ¿Sí? No creo que hubiera problema como tal, ¿sí? Aquí ya sería cuestión de que ustedes entraran en comunicación o en contacto con la gente de Dijindés, de la Dirección General de Investigación y Desarrollo o la de Oceanografía para platicar y para ver esta conveniencia. Yo creo que podría ser muy bien recibida esta, esta petición, ¿no? O esta posibilidad, pues, de operar una boya en Una boya. colaboración. Claro, ok. No, excelente. Mudando un poquito de dirección en la conversa, tú has ido a Alacranes, fuiste el director de la estación oceanográfica. En caso, ¿sabes de algún derramen de hidrocarburos que haya llegado a Alacranes durante tu tiempo en la estación de Progreso? Mira, durante el tiempo que yo estuve, hubo varios incidentes de buques que encallaron en el arrecife por mal tiempo, ¿sí? Desde yates
hasta un buque de la SCT que se fue sobre el arrecife, más o menos ya es un mercante chiquito, pero ya era un buque. En el caso de los yates sí llegó a haber combustible que llegó a derramarse, porque el yate, que fue una vez que se encalla, se rompe, hubo uno prácticamente que se rompió, aunque era un yate de vela, traía un poco de combustible, sí, pero son muy pequeños, porque además han sido combustibles ligeros, o es diésel o es una gasolina, sí, en todos los casos, bueno, en el caso, por ejemplo, del de Pemex, perdón, del de la SCT, no hubo derrame, hubo daños, pero no hubo derrame. Derrames de petróleo como tal, no, nunca me tocó atender uno, ni tener conocimiento de uno registrado. Hubo uno en los años 1990, más o menos, que fue al noreste de Alacranes. Fue el hundimiento de una barcaza que transportaba asfalto, ¿sí? Venía de Estados Unidos e iba hacia Panamá, y justamente 70 millas al norte de Río Lagarto se hundió, se fue para abajo y con todo, y bueno, esta barcaza traía asfalto, pero en forma fluida, es decir, tenía quemadores de diésel que mantenían fluido el asfalto. Entonces, cuando se hunde, pues sí, se provocó un derrame, nos tocó sobrevolar el área y había una estela de aproximadamente unas 20 millas de largo, ¿sí? Desde el punto donde quedó hundida la barcaza, se extendía hacia el oeste, rumbo nunca llegó a Lacranes porque era un poco más hacia el norte, pero bueno, fue quizás lo más cercano que pudo haber pasado, y era una estela, no era una mancha de hidrocarburos, era producto del diésel y de los aceites del asfalto que empezaban a salir en forma de gotas y que creaban una mancha que rápidamente se extendía y se extendió hasta 20 millas, ¿no? Que se lograba ver desde el aire. Quizá fue lo más cercano que tuvimos durante el derrame del Deepwater en el 2010. eh, Sobrevolamos muchas veces esa área, nunca vimos nada. Una vez que incluso fuimos con gente de la Conavio que juraba que en sus imágenes satelitales habían visto cómo algo se metía por ahí, nada. Lo más que logramos ver que podría haber sido quizás la causa de confusión, era sargazo. Sí, manchones de sargazo Ok. que se extendían, pero nunca tuvimos evidencia de iridiscencias o de manchones que estuviesen llegando ahí. Sí, sabemos que sí ha habido problemas, pero porque hay buques que hacen lo que le llaman achíqueres en tinas. Finalmente es una ruta de paso de buque tanques que van de la sonda de Campeche hacia el área de Venezuela, hacia el área del Caribe, ¿no? Y que en ocasiones achican las entinas, es decir, los tanques que los traían, ahora está prohibido, pero antes traían los tanques de carga con agua para no andar en lastre, no andar secos, ¿sí? Para poder andar lastrados, y antes iban arrojando toda esa agua aceitosa antes de llegar a volver a cargar petróleo, ¿sí? Eso también llegó a darse, pero eh, nunca Bueno, recibimos reportes de manchones, de chapo, no, de no. cosas que arribaran allá. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí. Son buenas noticias para Alacranes. Y dime una cosa, del Ixtoc, aunque tú no estabas en Alacranes, o sea, el Ixtoc dio montón, fue un derrame masivo. No tienes registro, nadie te comentó nada de Ixtoc llegar a Alacranes. Alacranes, no, no, lo que sabemos es, sobre todo por el patrón de circulación del Golfo, es un poco complicado que del stock pudiese llegar petróleo como tal al área de Alacranes. No digo, no es imposible, porque igual durante una temporada, durante un norte violento puede darse, ¿no? Eh, pero sí sabemos que hubo afectación seria en los otros cayos, sobre todo en Cayo Arcas, ¿no? Que era el de los que estaban ahí cerca. Sí, pero en Alacranes no, no, Ok, no sé, no, qué bueno, desconozco, qué bueno. desconozco Y si ha habido algún estudio de alguien, alguna investigación que hayan no, hecho creo que no, creo que no, para ver creo si que hay no. evidencias, porque por ejemplo en los arrecifes de Veracruz ha habido estudios donde han visto que hay partes del arrecife que si le cortas, si le escarbas, abajo hay chapopote, y encima se sedimentó la arena y luego creció arrecife, pero hay evidencia de que hubo un derrame masivo, ¿no? Una afectación masiva por entrada de chapopote, Sí, o de sí, sí. asfalto en esa zona.
Eso me lleva a otra pregunta. Hace unos años se hablaba del proyecto Progreso, que era un proyecto de exploración petrolera en el talud a donde termina el Banco de Campeche al norte de Alacranes. Y eso pues generó mucho zum zum en la sociedad de Mérida, y el proyecto fue parado por ahorita. ¿Tú te acuerdas de esto, de este desarrollo del proyecto de Pemex, que era Proyecto Progreso al norte de Alacranes? Sí, como no, de hecho tuvimos acceso a algunos reportes que nos pasaron sobre los resultados que habían tenido estos sondeos, en donde sí, mostraban que sí había, por supuesto que había un montón de puntos o de zonas donde había potencial de hidrocarburos, pero una cosa es que en el trabajo geofísico, en ese tipo de sondeos, detectes zonas con potencial, y otra es que a la hora de que haces la perforación, compruebes que hay, y todavía más, que compruebes que es rentable la extracción, ¿sí? Entonces, creo que Claro, claro. nunca se llegó a buscar la etapa de si era o no rentable la extracción, porque creo que incluso no eran depósitos muy, no sé, no muy viables. Hubo gente que nos decía que el problema es que la zona, esta zona, de la plataforma de Yucatán, sobre todo, como fue afectada por el meteorito este que cayó en alguna ocasión, el proceso de depositación sí que es distinto al que te puedes encontrar en la zona del Golfo, en la zona de Campeche, por ejemplo, de aquel lado, o en Veracruz, que ha sido diferente, ¿no? Pero bueno, yo no podría argumentarte más al respecto, no tengo más. Ok, Solo te ok. comento No, lo no, que no, nos no. dijeron. Eh, Pero Era sí, solo sí, para saber, era solo para saber en el sentido en que fue un momento a donde hubo mucha atención para alacranes, como que cuando sí, uno solo se vuelve a mirar a alacranes cuando va a haber un gran desarrollo es industrial correcto. petrolero o cuando pasa algo malo. Y yo creo que Claro, debería ser al revés, deberíamos de mirarlo todo el tiempo para saber cómo estaba y cómo eh, accionar. Pero eso me lleva a la totalmente, siguiente pregunta, que es, claro. en caso de haber un derrame, la Marina es parte del proceso de contención y de gestión, ¿no? Bueno, eh, tenemos una cosa que se llama el Plan Nacional de Contingencias para prevenir, derrames de hidrocarburos, o en respuesta a los derrames de hidrocarburos, ¿sí? Este plan nacional, es presidido por Marina, por la Secretaría de Marina, ¿sí? Pero no somos los únicos que lo integran, ¿sí? Existe un organismo de coordinación, ¿sí? Que está integrado por varias secretarías de Estado, ¿sí? Y que tienen ciertos recursos. Sin embargo, quienes tienen la capacidad técnica en términos de los equipos y el personal entrenado para eso, únicamente es Marina y es Pemex. Pemex forma parte también de este órgano. Sí, ellos también tienen equipos de respuesta. ¿Sí? Este plan de contingencias está organizado, de forma tal que la respuesta es en escalones de respuesta, ¿no? Cuando hay un derrame pequeño, bueno, pues le toca al que lo hizo, tiene que responder, tiene que hacer lo que se necesite para solucionarlo. ¿Sí? De no ser así, es sancionado. Sí, pero si el derrame excede cierto nivel o amenaza con afectar recursos, pues se puede activar el plan en su primer escalón, que es el nivel local, ¿sí? Con los recursos de la zona o sector naval donde esto ocurrió. Si es un desastre mayor, o si es un derrame mayor que requiere realmente de más recursos para atenderlo, pues se activa a nivel regional, e incluso puede activarse a nivel nacional, y se concentran los recursos de otros mandos navales para atender el incidente, ¿no? Y de hecho, el mismo plan, contempla un acuerdo de cooperación bilateral con los Estados Unidos, con la Guardia Costera de Estados Unidos, de colaboración en caso de que haya derrames que ameriten esta petición de colaboración, de ayuda, ¿no? Es así como opera. Y dentro de la Secretaría de Marina hay un área específica que es la que maneja, los recursos, ¿no? De respuesta, que son barreras de contención de hidrocarburos, equipos de recolección, material absorbente, tanques de almacenamiento temporal, etcétera, ¿no? Que es la Dirección de Protección al Medio Ambiente Marino, PROMAM. Ok, Su ok, sede no. es, sí, ellos Entonces, son de los ocurrir algo muy grande en Alacranes, pues
a lo mejor se entraría en esa fase 2 o fase 3 y entonces habría destacamento y la Marina sería quien Definitivamente. coordinaría eso, ¿no? Sí, no, definitivamente, si ocurriese un incidente grave, pues sí, tendría que movilizarse. Ahora, es un arrecife y las operaciones de respuesta en arrecife son muy delicadas, ¿sí? Es igual que en una zona de manglar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que mucho cuidado cuando hay un incidente de esta naturaleza, porque, estamos, bueno, si uno se pone a leer, cuando estás yo estuve mucho tiempo en el área de respuesta de derrames, y de hecho me tocó tomar un curso allá en Jamaica, precisamente sobre coordinación en el lugar de respuesta, ¿sí? Y uno de los o el ABC de la respuesta a un derrame de hidrocarburos es, primero, evalúa la magnitud del incidente y analiza si es procedente una respuesta activa, movilizar equipo y materiales, o deja que pase, ¿sí? Dejar que pase es una buena opción, o no, bueno, no es una buena opción, es una opción, pues, que debes considerar, sobre todo porque si metemos equipo a un arrecife, no sabemos si el mismo equipo son barreras que tienen que anclarse en algún lugar, y el anclaje implica posible garreo, ¿sí? Arrastrar, puede romper corales, ¿sí? El andar operando con buques que andan con los equipos recolectores puede levantar sedimentos, o sea, hay que analizarlo muy bien si conviene, si es realmente necesaria la respuesta, porque a final de cuentas, si lo que se derramó se, no sé, es muy cuantioso o es un material que es muy soluble, bueno, o muy volátil más bien, que quizás la mayor parte se va a volatilizar antes de que afecte, habría que analizar este tipo de respuesta, ¿no? Y cuál es la más adecuada, ¿sí? Pero sí, Ok, definitivamente ante una situación así se aplicaría el plan de contingencia que corresponda, ¿no? ok, no, excelente. Eso me lleva a la siguiente pregunta y por ahí empezaste mencionando encallamientos. Y una de las cosas cuando uno llega a Alacranes es ver las calderas del buque El Caribbean, ¿no? Que, o sea, no sale mucho del agua, pero como todo es tan plano, esos Sí. 2, 3 metros con lo que queda de las calderas, que eran hechas de un metal más duro, ¿no? Que lleva más tiempo a oxidarse. Entonces, generalmente es lo que queda de esos buques que eran hechos de hierro. Uno no puede dejar, así que empiezas a dar la vuelta al arrecife, no es ni uno ni dos, o sea, hay un montón de peces en Alacranes. Sí. Entonces, dos preguntas. Primera, ¿existe algún registro histórico de todos estos um, hundimientos en Alacranes? ¿Pudiéramos hacer una historia de los hundimientos en Alacranes? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cuál es el papel de la Marina en el atendimiento a estos encallamientos en los días de hoy? Mira, respecto a la primera pregunta, sí, sí lo hay, se ha hecho un censo, lo hizo el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos tienen los registros de todos los peces históricos que hay en el área, ¿sí? De los recientes, de los que son de los años 60 para acá, eh, una parte están todavía en los archivos de la SCT y Marina tiene otra parte más recientes. Sí, sí, sí hay registros, incluso eh, digamos que de los años 80 para acá, muy probablemente desde que se creó la Profepa, también Profepa tenga copia de esos registros, porque normalmente siempre se le consignaba y participaban en el levantamiento de las actas y la sanción a los responsables, ¿no? Cuando ocurría un encallamiento. Y eso me lleva, pues, a tu segunda pregunta. Sí, hay un protocolo de respuesta, no es no sé si ya se oficializó como tal, se desarrolló un protocolo de respuesta ante encallamiento de buques en los sistemas arrecifales, en el que participaron conjuntamente en su elaboración Marina, la Semarnat, principalmente a través de la CONAMP, la SCT, Profepa también estuvo ahí metido, estuvo también, alguna ONG, no estoy seguro si fueron amigos de Ciancán o quién, pero hubo una ONG por ahí participando, y la academia estuvo otra vez, me parece que como este evento se llevó a cabo allá en Cozumel, lo hicieron, no me acuerdo si estuvo también presente gente de la UNAM, Puerto Morelos o alguien en la elaboración de este protocolo, pero finalmente es un protocolo que nosotros hemos seguido, basado principalmente en recomendaciones que la misma, bueno, en este caso obtuvimos de la NOAA, ¿sí? En atención bueno, a la ONU y a la EPA. Pero
este protocolo lo que hace, bueno, también estuvo el Sinvestap, por cierto, ya me acuerdo, el Sinvestap también participó. En Marina lo que hace cuando hay un incidente, un encallamiento de un buque, ¿sí? Le corresponde en primer lugar a la Capitanía de Puerto, ¿sí? Determinar la naturaleza de este daño, primero responder, ¿sí? Si hay necesidad de una acción de salvataje, porque a veces la hay que ir por la gente, ¿sí? A rescatar a los que encallaron. Esto a mí me tocó varias veces. Yo no fui a esta labor de rescate, pero sí me tocó recibir los reportes y escuchar sobre un catamarán o un velero, un buque que encalló y que tuvieron que mandar a rescatar a la gente porque no podían salir, ¿sí? Y después viene la labor de salvataje, si es factible o no recuperar el buque, ¿sí? Y para hacerlo tiene que hacer con el menor daño posible. Y es ahí donde entra este protocolo, ¿sí? Hay que hacer una evaluación del daño que ya ocurrió y para poder remover el buque generalmente implica meter otro para remolcarlo, ¿sí? Y a veces esto implica moverse, a veces puede ser peor. Entonces, sí, sí participamos en la evaluación de los daños. Eh, no sé, porque ya no me ha tocado, no sé si todavía se siga haciendo en forma conjunta, pero lo que hacíamos antes era, cuando se recibía el reporte, nos trasladábamos al sitio a hacer una evaluación, iba con nosotros gente de la CONAM y de Profepa, del Parque Nacional, Arrecife Alacranes, y de Profepa. Para levantar las actas correspondientes, se hacía una evaluación de los daños, la gente de la CONAM, que eran los que más conocían qué especies de coral había por ahí, determinaban las especies dañadas. Nosotros normalmente lo que hacíamos era cuantificar el volumen, las dimensiones del área afectada, si había riesgo o no de que de que hubiera un derrame de hidrocarburos por el buque que estaba encallado, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, y ya de esto hay una serie de implicaciones legales, ¿sí? Como autoridad marítima se tiene que dictaminar si esto obedeció a un accidente o una negligencia y en función de eso puede haber una sanción, ¿sí? Hay una responsabilidad por parte del propietario o del agente naviero, en este caso. Muchas veces estos buques traen algún seguro que cubre ese tipo de daños, ¿sí? Otras veces, si son yatecitos, a veces no tienen nada, ¿sí? Entonces, hay muchas consideraciones en esto, ¿no? Que se tiene que seguir. Los abogados aquí, eso es lo que hacen ahí, los abogados eso tienen que ver todo este asunto, ¿no? Ir solventando todos los detalles legales que se derivan de un encallamiento en un arrecife y en particular en el arrecife Alacranes, ¿no? Es un área natural No, protegida, así que, pues con mayor razón. claro, no, no, no. Yo he visto los resultados de algunos encallamientos, y es curioso porque a veces uno piensa que los buques muy grandes tienen una afectación muy grande, cuando el buque muy grande pues ya no se mueve, se queda ahí, sí, cuando el daño local es brutal. Pero vimos el rastro que dejó este catamarán, que era muy ligero, y entonces cada vez que venía un norte o algo se movía, y cada vez que se movía, pues iba rompiendo más. Entonces la Claro, área afectada inicial fue muy bajita, pero como no se logró mover el lugar, estaba en un lugar de muy difícil acceso, ese barquito de nada que es muy ligero dejó un rastro de destrucción de arrecifes atrás de él, ¿no? sí, eso es muy cierto. Eso, igual, a nosotros nos tocó precisamente ver eso que tú mencionas, ¿no? Nos tocó un encallamiento de un barco grande, el Boris Ewing, era un buque de investigación oceanográfica que encalló en el arrecife de Sisal, ¿sí? Y quebró y dejó un surco, pero en cuanto la marea subió, logró salir y quedó el surco nada más, ¿sí? Sí, en cambio, nos tocó ver yatecitos que quedaban ahí y soltaban el ancla y se iban, y el barquito andaba moviéndose con el viento y con las oleajes y acababa rompiendo cantidad de corales, ¿no? Sí, Exacto, exacto. eso es muy cierto. Qué bueno. Ya contactaremos a los colegas de Lina y de la CEMAR para corroborar la base de datos que tenemos de encallamientos de alacranes para ver si faltó algo que corrijan los errores. Ahorita, para terminar, la, desde el punto de vista de problemáticas ambientales, desde la óptica de la CEMAR, de la institución CEMAR, platicando contigo en el pasado mencionaste erosión de partes de la isla, presencias de especies terrestres invasoras, la zona de refugio, el fondeadero para los pescadores.
¿Cómo se ven esos temas desde la CEMAR? ¿Qué nos puedes contar de esos tres temas? Erosión, especies invasoras y fondeadero. Mira, de erosión realmente no llevamos ese tema como tal, salvo cuando es una erosión que está afectando instalaciones u obras, ¿sí? Por ejemplo, Marina ha intervenido cuando ha habido un problema serio de erosión y donde se está afectando el rompeolas de algún puerto o, alguna otra estructura. En el caso de la isla, sabemos que ha habido erosión se ha documentado inclusive por algunas gentes, pero no tenemos ningún tipo de programa o actividad o responsabilidad, en este caso, que tenga que ver con esta problemática de erosión, ¿sí? Pero es un problema que existe y que se da, ¿sí? En el caso, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un problema serio en otro arrecife que fue allá por el arrecife Lobo, allá en Tuxpan, la salida de Tuxpan, en donde se estaba yendo la isla y tuvo que ir Marina a poner unos costales y modificar, porque parece ser que se iba prácticamente a desaparecer, a cortar a la mitad del islote por culpa de una casita que había ahí. Entonces, bueno, casos así se interviene. Pero, de no ser así, no hay una política como tal ahorita que diga, bueno, en el caso de erosión costera que exceda o asolvamientos, Marina tiene que, no. Marina tiene una responsabilidad en el mantenimiento de las vías de navegación, ¿sí? El dragado de los puertos y canales de navegación ahora le corresponde a Marina. Hay dragas que operan. Marina tiene embarcaciones que son dragas que operan y que pueden realizar el dragado para mantener las profundidades en las áreas de navegación. Pero en el caso de Isla Pérez o de caso de Arrecife de Lacranes no aplica, ahí no se puede, no es una zona de navegación, aun cuando sí es una zona de fondeo natural, porque ahí por, por décadas los pescadores y buques han buscado refugio cuando las condiciones son malas, se acercan para tratar de protegerse del oleaje excesivo, se ponen a un costado del arrecife, ¿no? Es una medida natural, es un fondeo natural que se hace una zona de fondeo natural. ¿Sí? Y esto tiene sus riesgos también, por supuesto, ¿sí? Pero, pero la otra opción es, no pueden acercarse y háganle como puedan, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Sabemos que en toda disposición ambiental aplicable en el caso de la mar, siempre aplica la máxima de que primero está la seguridad de la dotación de la tripulación y después las consideraciones que quieran, ¿sí? Entonces, Ok, ok, ahí se bypasea ese asunto. Entonces, por esa razón, sí existe esta característica, pues, del arrecife de Lacranes, de que hay una área que sí se puede usar para el fondeo. En condiciones, por ejemplo, de emergencia se tiene que usar. Sí, ¿qué otra? Bueno, ese es un problema que yo siempre he visto, ¿no? Que se me hace que tendría que estar más regulado, de alguna manera, establecer como que ciertas reglas de dónde se puede fondear o no. Me parece que en el programa de manejo del arrecife de alacranes se establecieron ciertas reglas, pero no sé qué tanto se han estado respetando. Eh, Otro punto, por supuesto, es la pesca, ¿no? El problema de la pesca ilegal es grave, ¿no? Yo no me puedo meter mucho ahí porque no conozco sé que existe el problema. Continuamente el personal de pesca, los inspectores de pesca llegaban al sector naval a pedir apoyo para ser trasladados al área y hacer los recorridos porque ya había reportes de pesca ilegal, decomisos de caracol, de pescadores que se metieron a pescar caracol en el área de Alacranes, eh, en fin, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Sí, ok, es una este es un problema. problemática. Sí, pero regresando a la parte del fondadero, he escuchado varias veces la gente decir que la señalización, las boyas de navegación de alacranes, pues no funcionan siempre, son muy pocas, no es suficiente para hacer los acimutes de entrada. Y hombre, si vas con alguien que conoce el arrecife desde que era nieto y su abuelo lo llevaba a pescar ahí, pues ellos ni de boyas ni requieren, ¿no? Llegando por la ola y el viento saben cómo entrar. Pero para quien no ha visitado el arrecife, y estoy hablando de toda esta población nueva del turismo, la gente que tiene su lanchita en Progreso, en Mérida, que quiere ir a pasar el fin de semana a Alacranes, no conoce Alacranes, no tiene mapas y solo hay dos boyas y uno o dos faros en Desterrada, en Muertos, etc.
¿Cuál es tu opinión del papel de la Marina ahorita, más que pues, está integrada en la parte de capitanías de puerto y de, no sé si de faros y de señalización, pero cuál sería tu comentario sobre esta situación de la aparente poca, mala señalización en Alacranes? Mira, no sé si haya una buena o mala señalización, yo ahí sí no sé, yo no navego, no soy experto en ese tema, pero sí sé que la señalización de las vías de navegación en México, puertos, canales y demás, fue durante muchos años responsabilidad de la SCT, ¿sí? De hecho, tienen todavía, y tenían buques balizadores, ¿no? Que hacían el mantenimiento frecuente de los faros y de las boyas y demás. Eh, Ahora con este cambio en las atribuciones y en las responsabilidades que se va a dar, supongo que eso ya le va a corresponder a Marina, ¿sí? Supongo que a partir de junio ya será una responsabilidad de la CEMAR. Ahorita no lo es todavía, sigue siendo de la SCT, todo ese tipo de cosas. Lo que sí es una responsabilidad de CEMAR es la cartografía. Y sabemos que todos los buques tienen que traer su carta de navegación. Si son yates que vienen de Estados Unidos o de cualquier otro lugar, deben de tener una carta de navegación oficial, ¿sí? Oficial. Y las únicas cartas oficiales son las que vende la CEMAR, o en este caso la autoridad. Eh, Porque ya hay, o sea, tú puedes comprar cartas electrónicas en donde quieras, ¿no? Pero tienen que ser cartas oficiales, porque en el caso de algún problema legal, si tú te encallaste y en tu carta de navegación decías que aquí no había un arrecife, pero resulta que en la carta oficial dice que sí había, tienes un problema, ¿sí? No tienes salida. Entonces, si no está bien señalizado, si la gente que navega ha encontrado discrepancias o errores en las cartas de navegación, esto puede reportarse a la CEMAR y decir, oiga, yo he estado aquí y no corresponde, o estos no funcionan, no están operando, ¿sí? Eh, es perfecto. Eso es una de las cosas que se pueden hacer y se deben de hacer para que se corrijan. Todas las cartas de navegación están bajo un proceso de revisión y de reimpresión o de corrección cada cierto tiempo. Entonces, en particular, ese tipo de situaciones puede ser importante, ¿no? Sobre todo porque sabemos que los arrecifes son, pues, difíciles, no son zonas de riesgo para la navegación. Eh, eh, y del detalle o de la cuestión de que no funcionen, de que estén no operables las boyas o las balizas en el área, esto tiene que ser con la Secretaría de Comunicación y Transportes todavía, y a partir del próximo mes sí sería Marina. No sé todavía qué área va a ser. Tendría yo tenemos que esperarnos ahora que sea junio. Ya te podré decir con más detalle, mira, eso lo ves con tal área, ¿sí? Pero sí te puedo decir que los errores en las cartas de navegación, aquellas partes que no están, cuando ustedes ven la carta y dicen, es que yo anduve por aquí y no era así, lo pueden reportar a la Dirección de Ok. Hidrografía. No, y lo debemos de hacer para poder mejorar. Es No, correcto. perfecto. Gildardo, ha sido una entrevista muy jugosa, muy interesante. Has hablado de un montón de cosas. Para el taller que vamos a hacer de Arrecife a Alacranes, ¿quién nos recomendarías que invitáramos por parte de la Secretaría de Marina en la región? Pues yo creo que podría ser al jefe de la estación oceanográfica o al jefe o a alguien de la estación oceanográfica de Progreso que digamos que es la parte ambiental, ¿sí? Y también podría ser interesante que el capitán de puerto o alguien de la capitanía de puerto de Progreso, que es la capitanía regional, ellos operan también el área de Alacranes, ¿sí? En términos de autoridad marítima, ¿sí? Entonces a ellos pudiera serles de interés pues conocer esto que están ustedes haciendo. Excelente, Gildardo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ojalá podamos seguir colaborando pues, consultando tu experiencia y tu conocimiento de alacranes y de todo lo demás de la Secretaría de Marina en México. Te agradezco muchísimo y te mando un grande abrazo. Gracias, igualmente Nuno, para mí ha sido todo un gusto y bueno, qué bueno que puedo serles de utilidad.